No, Emiliano, che. terrible. Dedo rápido. Qué dedo rápido. feroz. Es tremendo. Me da un miedo Emiliano en los miedo. controles. Porque él, viste, Quiere donde... le gusta el caos, boludo. Le gusta el caos al chabón. Le gusta el caos al chabón. Él se la da de tranco, ¿viste? Ay, yo soy Emi, soy re tranco. Le gusta el caos. Tiene pinta de goloso. Le encantan las golosinas. Es fanático del chocolate. Se comió un chocolate block en 3 días, el de kilo. Me estás cargando. Eso aparece en ¿Es su verdad? biografía. ¿Es verdad, Emiliano? Es muy grande el blog de kilo. Le gustan mucho los chocolates. Es muy grande el blog de kilo. Igual me gusta. El único Che, a chocolate- Pluma Punk, ¿qué Lola. chocolate le gusta? ¿El Cadbury de Cadbury, frutilla? Mira, no me la esperaba esa. Bueno, ¿A vos? yo no soy muy chocolatero, pero caigo en el blog. Medio un lugar fácil. Y es que el blog está muy bien hecho. Está muy Sí, bien fácil, pensado. mantecoso, el maní está espectacular. Sí. Sí, a mí me gustan los rocklets. Ah, mira. A mí me Mucho. gustan los Skittles, si vamos a hablar de golosinas. Fan de las gomitas, obvio. No como gomitas. No, y no comes gomitas, ¿no? Porque No. agarran al chachitos bebés Exacto. y los pasan y por los la trituran. procesadora. Ujú, y con eso Y hacen ahí- la gelatina. Una gomita por chancho es la Exactamente. cuenta. Una gomita por chancho. Sí. Ay, me encantaría tener un chanchito. Basta de hablar de poseer. Che, ¿qué película veis? El chanchito valiente. La primera película que fui a ver al cine de chiquito. Qué gran película. Es muy buena, ¿eh? Esa película ha formado niños y niñas vegetarianas. Nunca me olvido de la escena donde él está con la escopeta listo para matar a Babe y el chabón tiene como una sensación de empatía por el bicho y empatía, dice, que- bueno, no, lo tengo de mascota. ¿Qué te costaba, boludo? Tenerlo de mascota es hermoso. Es hermoso, divertidísimo. O sea, los Babe que mató en el pasado. No, Si llegó a la con 80 familia, años a la familia de Babe, a toda, a la mamá, Sí, a todos. obvio. Chorizos. No, todos gomitas. Mogul. Derecho. Exportaba, claro, a la Argentina. No, Qué verón. Babe, qué hermoso. ¿Por qué habría de exportar a la Argentina carne de cerdo igual? Sí, es ¿No? verdad. Es la última que falta, que Pero, empecemos a... Mira. Che, escuchen. Sí, contame, Marian. Hoy la llevaste vos, ¿eh? Hoy definitivamente la llevaste vos con todo lo que has trabajado mucho. Andabas con culpa, me parece. No, haberte yo te tomado falta el un día y después, ¿sabe qué, no? Mal, tremendo. No, esto es un universo que lo vamos a disfrutar los dos. Porque Bueno, a ver, yo vamos traje juntos. canciones de perros. Le recordamos a la audiencia que ayer por la tarde recogí una perrita de las calles. Bien. Está en adopción. Es una cosa preciosa. Vayan a mi Instagram, @marianchaluf. La ven ahí. Realmente es hermosa la perrita. Yo no puedo explicarles. Las fotos que le saqué no le hacen justicia. Sí, bueno, pero Es son una muy cosa bellas, ¿eh? preciosa de perrita. Y por lo tanto, hoy los chicos me decían, bueno, vamos a hacer lanzamientos día viernes. Y yo le digo, bueno, pero estamos muy al día con los lanzamientos. Vamos a escuchar algunas canciones que hablen de perros, Dale, ya que estamos Marian, en la y temática. reaccionamos un poquito en vivo. ¿Qué te parece? Tantas. ¿Hay muchas? Es una cantidad que hay, pero han quedado afuera. Te pasé una. Igual, sí, está. Y esa tiene una historia y la sé. Y soy fan de esa historia. Cualquier canción que se les ocurre relacionada al universo canino nos escriben al 221-508-2447 y la sumamos a esta playlist que Total. está hecha. Yo la dividí en 4 universos. Me encanta, a ver. El universo Laptra, Ok, el tuyo. que es el primero, que es el mío. A ver cómo suena. ¡Ay, un cachorrillo! Bueno, ahí viene la letra, ¿eh? Tom Quintans. Esta canción se llama Mis Perros y es pertenece al álbum Jungla de Metal del año 2015. ¿Solista Tom Quintans? No. ¿Ves que bebé? No, esto es este bebé, Tom Quintans lidera este. Bueno, no llega el estribillo, que en realidad es toda Se la hace canción. desear. Esto es lo que dice. Toda la canción dice esto. Con mis perros soy feliz. Bueno, Con mis perros soy feliz. A mí me representa para quien no tanto. esté desesperado por metáforas, acá tenés un poco de Amo, textualidad. Amo. ¿Qué mejor? Con mis perros soy feliz, con mis perros voy. Y Pero bueno, unas así lo piensa un guitarras, perro también, ¿no? Unas guitarras, una Oh, cosa mirá esos hermosa. perrillos. Mira lo que es eso. Bueno, primer tema fuerte del medio de mis preferidos.
Bestia Bebé, una de las bandas más ¿Cómo se llama la espectaculares. canción? Mis Perros. Ahí va. Una de las bandas más maravillosas de la historia. Bueno. Amo Bestia Bebé, ¿quién te diría? Seguimos en el universo Laptra, no podía faltar esta canción. Busco a mi perro. Sí, claro. Perdido. El perro, él mató a un policía motorizado, año 2019, sale como un sencillo. Total. Fiesta infernal. Canta muy bien. De esta oscura fiesta infernal. Me encanta esta parte cuando dice, Ahí tiene un video, ¿no? sí, que lo protagoniza Nina Suárez. Ahí va. No te vayas de mí. Estás en tu playa. Bueno, pero ahora viene tu universo. ¿Ah, sí? Acá, sí. No tengo apuro. Como una noche de verano. Bueno, esto es El Perro, él mató a un policía motorizado. Estamos en el universo Laptra, hablando de perros, de canciones que hablan de perros. Ahora viene el baile del perrito, que es de Hojas por el Barrio, que en realidad no habla de perros, solamente en un momento dice esta canción, que es un temazo, que en la calle suena el baile del perrito, que es de la Mona Jiménez, suena el baile del perrito. O sea que hay una canción dentro de una canción que habla de perros. Hojas por el Barrio. ¿Y los videos quién los Vuelvo eligió? de madrugada a este Están de disco. fondo acá en la pantalla. ¿Los elegiste vos? No, esos videos no sé quién los eligió. Ah, ¿Los eligió Plumi? Ah, videos de eso no- perrito en YouTube sale con Me fila. encanta. Bueno, Hojas por el Barrio. Cerramos el universo Laptra, entonces tuvimos... Hay más canciones igual, Pero hay que ir al universo Fran. A ver. ¿Quién era el universo cuáles fueron? Fran? Pero previo a entrar al universo Fran, ¿qué es lo que vos sentiste para que Cosas que a vos te gustan, Ah, que hablan de perros. que hablan de perros, pero proyectos musicales Sí. que a vos te interesan y te gustan. A ver. A ver. A ver. Era rusa y se llamaba Laika. Esto es Mecano. Ella era una perra muy normal. Es lo único español que le gusta a Fran Formica, gente de Mecano. Pasó de ser un corriente animal. Y acá tampoco hay metáfora, Es la historia de la perra Laika. Total. Pero así se maneja Mecano, Ana Tarroja, quien canta. Dentro de una nave. ¿Qué más? La metieron dentro de una nave. Para observar la reacción. La primera astronauta. Estamos dentro del universo. Estamos dentro del universo Fran de las canciones que hablan de perros, ¿sí? Espacio exterior. Esto es Mecano y habla de Laika. Y allá están descomponiendo de la risa. ¡Ey, che! Más respeto. Están pasando para el orto. Más respeto. Debo admitir que esta canción de Mecano no la tenía tan En el radar. Bueno. Hay unos perritos. Pero Marian, debo admitir que yo escucho esto y esta es mi mierda, ¿entendés? Esta es mi mierda. No, dame una semana y te hago un disco así, ¿entendés? Yo tengo que contenerme para no caer en estos lugares todo el tiempo y hacer algo medio distinto, ¿me entendés? Que no sea tan obvio. Bueno, Ay, qué ahora seguimos con una banda, un proyecto chileno. Ay, sí. Que Fran hoy esta mañana me dijo, che, esta canción tiene que estar sí o sí. Los animales no se equivocan. Los animales nunca se equivocan. Es un temón, gente. Esto es, se llama La sinceridad del cosmos. Haces falsos. Sí, claro. Mi banda favorita de Chile y la que me ha enseñado a hacer canciones gracias a ellos. Entendí, Bless. Los amo. Tiene una historia espectacular, habla de el perro Matapacos, un perro negro que se enfrentaba a los carabineros en Chile en las protestas del 2010, las protestas estudiantiles, y tiene hoy en Santiago el perro Matapacos una estatua gigante. Era un Hermoso. perrito negro con un pañuelito rojo, igualito a Octubre pero chileno. Y habla de esa historia. Perros callejeros cuando se enfrentan estudiantes y carabineros, los animales no se equivocan. Yo tengo una debilidad
debilidad por esta banda y por Cristóbal Briseño, que es quien canta. ¿Sí? Sí, una debilidad absoluta. Escucho todo lo que ha hecho y hizo un montón. Mirá. Tremendo. Algún día hablaré. Dale, habla, hace una apreciación. Sí, hago una apreciación si cuento la crónica de cómo los conocí. Dale, porque todo, estaba en me Chile, encanta eso. Y se rompe la camioneta. Y yo lo primero que dije cuando escuché esto es: ¿qué porongas esto? Sáquenlo a la mierda. Qué raro. Típico. Prejuiciando ¿Qué es ahí. esta mierda? Dije. Y después me tropecé. ¡Ay! Me caí en ¿Qué es esto? Y pum, chileno. Odio a la Argentina. La cordillera nuestra. Ay, tal cual, sos así, ¿eh? Tremendo. Bueno, ¿y a ver qué viene ahora? A ver. Claro. ¿Qué soy yo? Frankie's Dead. Proyecto musical de Fran Formica. Me encanta también. ¿Te gusta esto, no? Está bueno. Este lo hizo Jero. Este es el famoso. ¿Lo hizo Jero? Lo hizo Jero, le llamamos el tema de una luca. Porque estábamos en el estudio, el disco iba a tener 5 canciones. Y dijimos, no, hagamos este. Y lo cerramos ahí en el día, digamos. Está buenísimo, ¿eh? Más agreta que la mierda. Me encanta. Parece ¿Cómo que. me gusta Frankie's Dead? Bueno. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Ponete el final que. No son gatitos igual. Bueno, pero son perros y gatitos enojados. Exactamente. Podemos Bueno. hablar de gatitos igual otro día, canciones que hablan de gatos, hay un montón. Y para terminar el universo Fran, ¿sí? Estamos dividiendo. Ahí está el perro matapacos, mirá. Mirá al perro matapacos, qué campeón. Para terminar con este bloque de universo Fran, en realidad el bloque sigue. Yo dividí las canciones de Ma que son los Beatles. Marta, my dear. Conversation, Que es una please. canción que compone Remember me, Martha, Paul McCartney Don't forget me. a su perra. No es una canción de amor hacia una mujer, sino a su perra. Martha, my dear, though I spend my days in un temón. conversation, please remember me. Martha, my love, don't forget me. Martha, my dear. Me encanta este tema, boluda. Es un temón. Hold your Belleza. head up, you silly girl. Look what you've done. Then you find yourself in the thick of it. Now yourself to a better what is all ¿Quieren escuchar los Beatles? around Me you. gustan los Beatles, ¿eh? ¿La conocerá Anto a esta canción? ¿Anto, nuestra amiga? No sé. Porque Marta, que es, Es el perra perro, concubina, claro. ¿no? Lleva ese nombre, quizás sea por esta canción. Bueno, y ahora nos vamos a un lugar muy diferente. Pero no podía no estar esta canción. A ver. Espérala. Era callejero por derecho. Alberto Cortés, callejero. ¿La tenés? No, ¿en serio? No sé lo que me angustiaba esta canción. Porque era callejero el perrito. Dios, qué sesión de terapia tengo que tener el lunes, ¿no? No, le vas a dar más a la pobre psicóloga. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Aunque fue de todos nunca. ¿Qué dice Plumi? Que condicionara su razón Es la- de ser. Mirá, Pluma, Libre ¿me como la el buscás? viento era Ay, por fin, nuestro ¿me la buscás? Ay, un cuidado, Mari, en vida. Te lo pediste Tengo re bien. miedo. Emi, que sos genial, me buscás los clásicos de las bandas clásicas. A ver. Esta canción, que se llama Simus, en su momento fue como no bien recibida porque ladra un perro durante toda la canción. Es un tema de Pink Floyd. Se llama Simus porque era el nombre del perro de alguno de la banda. ¿Ves? Ladra un perro. Está bien. Fue un recurso interesante, disruptivo, pero criticado.
Pink Floyd, gente, Simus. Y ahora vamos con lo último que tengo acá de los clásicos de todos los tiempos. Ah, sí. ¿Es acaso un chiste? Hola, mamá. Me gusta cómo te mueves. Black Dog, Led Zeppelin. Si habré tocado esta rola. ¿Sí? Difícil de hacer un cover de esto. Bueno, con este tema cerramos el universo de los Grandes clásicos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por dónde ¿Metiste fue? un Ataque 77 ahí? No, bueno, pero el Ataque 77 me lo aportó Pluma verdad. como versión del tema callejero de Alberto Cortés. Total. Porque ahora sí viene un pequeño universo de rock nacional que no lo indagué en profundidad porque debe haber un montón. Y ahora viene Perro Andaluz de Serú Girán. Soy un tonto en seguirte Temazo. como un perro andaluz. Pero mi amor se acabará alguno de estos días, Y alguna la de estas noches. instrumentación de esto no, esto no. Qué enferma que era de Serú Girán yo, que soy Es un todavía. bandón. Es un La bandón. mejor banda de la Argentina. En serio, pero nunca hablamos de eso, que compartíamos ese mundo. Yo soy enferma de Serú Girán. Y eso es difícil de encontrar a otra persona que te diga, che, me encanta esa banda, ¿no? Yo escuché todo, no es mucho tampoco, son tres. No, tres no es discos. mucho, pero bueno. Es una marca fuerte. Nico Giglio, mi Pero hay tecladista, quienes es muy dicen fan. que después se envejeció no mal, sino como que es un sonido que quedó viejo rápidamente, ¿no? Que por eso no es hoy. Y bueno, y después rápidamente todo lo de Charlie como solista que se lleva puesto todo. No, pero bueno, pero sí, pero no sé si le juega un partido tan claro. Tengo a- un libro muy interesante, Entre lujurias y represión, escrito por Mariano del Mazo. Mirá. Que me encantó, que te lo voy a pasar si querés. Bueno, dale. Yo lo que digo es que con otro me deshaces. Y ahí dice. Sí. No, ¿sí? No. Ah, no. Tananana. No, el bajo de este tema es infernal. Sí, ¿qué querés? No sé, me parece como la banda perfecta. Duró lo que tuvo que durar, pobres, porque si no se iban a matar todos. Y estaba más bien tenso. Una máquina, todo es una máquina de hacer hits. Mal, boludo. Una ¿Qué máquina de te hacer pasa? hits. San Francisco y el Lobo. Uf, qué temón San Francisco del Lobo. Mal. Es de León. Es de Lebón. Lebón, bueno. Moro. ¿Cuánto tiempo más llevará? Uy, qué temón. Esa la Sí. tocaba en la guitarra yo. Después, tipo, en la vereda del sol me sale, pero no estoy queriendo decir Estoy eso. en la vereda del sol cantando Claro, porque eso esta es Charlie, canción. intro de 6 minutos. Van a estoy darme diciendo- vuelta al colchón para no volver. ¿Cómo se llama? En la vereda del sol. Sí. Estoy pensando en otra de Lebón que es muy buena. Como un perro andaluz, Pero mi amor se acabará alguna de estos días. Alguna de estas noches. Ahora, ¿no? Qué bueno, boludo, me encanta. Amo. Bueno, Emiliano dice, ¿van a seguir con esto? Porque está sonando el tema entero de Serú Girán. No, déjalo. ¿Sabes qué pasa? Yo es más como la demanda técnica que me encantaría hacer un cover de Serú Girán, ¿me entendés? Pero es como, bueno, hay que ponerse a estudiar de verdad. Todo, lo tiene todo esto. Todo lo tiene. De hecho, tipo, Ahora, estoy pensando en la otra de Lebón, que vos decís, que ya sé cuál es. Bueno, ya me va a salir. Che, a mí me gusta tema de Naila, sí, pero hay otra que creo que es la que él está perdiendo, diciendo. ¿cómo era? Voy a 1000, no tengo el control. Sí. ¿Qué me pasa? Bueno, pará. ¿Te parece si avanzamos y ya después quedan tres lástima, pero canciones dale. más? ¿Sí? Dale, vamos. Perro Dinamita de Los Redondos. Ah. No podía no estar. Estamos en el universo de rock nacional. Acá deberíamos sumar también
El tema que dice Pluma de Ataque 77 de Los Ojos de Perro. Que me la comí, perdón, pido disculpas. Rico. Porque si es un rock and roll, no sé si a mi perro le gusta bailar a lo bobo. Bailar. Soy tan malo para las letras. Bueno. Traje el próximo universo. Porque si es un rock and roll. El próximo universo es un universo bien polémico. Acá con esto te echaban de Rey Lagarto. El Rey Lagarto, boludo. Ya te echaban, vos estabas con No. Sí. Váyanse. Porque este es un rock and roll. Esperando que abra la Montserrat en la esquina. He estado ahí. No, porque yo estaba en otra De día. situación de tener que ir a tomarme el bondi a Citibel. Claro. Bueno. La sección que viene. Pero no nos vamos a despedir con estas canciones. Nos vamos a despedir con una que sugiere un oyente. ¿Sí? Ahora vamos a contar cuál es. Ah, bien. Estoy en la sección cancelados. Ahí va, pintó. Ah, Perro Amor Explot. No. ¿Te la perdiste? Me esa? la perdí. ¿Qué cancelado más? Pero le podría canta ser Perro? un cancelado tranquilamente. A ver, ¿cómo suena esto? Temón. Ah, Espíritus. Los Espíritus, Perro Viejo. Sección cancelados. Eran varios universos, ¿viste? Le recordamos a la gente, por ahí recién se prende. Hicimos el universo Laptra, hablando de perros. Universo Fran, todo lo que a Fran le gusta. Fran Formica, que habla de perros, inclusive un tema de él. Después fuimos a los clásicos. Después fuimos al rock nacional. Y ahora estamos en el universo cancelado. Perro Viejo de los Espíritus está sonando ahora. La cantidad de veces que vi esta banda en vivo. Yo nunca, pero me escuché todos los discos. Emiliano Bielevich está contentísimo. Bueno, Perro Viejo, Los Espíritus, y ahora vamos a otra de la sección cancelados, que es el blues del perro de Papo. ¿Qué tan cancelado está, papá? Tiene. Es una palabra fuerte. No, a ver. Falleció Papo, ¿no? Pero bueno. Tiene sus... Su defensa es el rock. El más perfecto. El blues del perro Papo. Cuando voy a... Son buenas canciones, che, además. El blues es algo que... Yo no entré nunca ahí. Y no sé cuánto se puede entrar. Es más una cosa medio adolescente. Puede ser. Por lo menos en mí. Que me quedaron muchos yates de ese universo. Bueno, acá una oyenta, no sé si dice el nombre. ¿Quién es la...? Sí, no, pero ¿quién es quien envía el mensaje? Este es el nombre del artista, si no me equivoco. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, Nana Ferrante nos escribe. Ahí va. Nos escribe al teléfono de la UNE 221-508-2447. Perdón, pero vamos Sí. a escuchar a una conocida mía. Bueno, hermoso. Y nos sugiere, nos dice, che, para mí una de las mejores canciones de perros es esta, que es Lila, de Valeria La Ferrara, que además aporta, nuestra oyente, es artista platense. Así que con esta canción... ¡Qué hermoso! Claro. Me encanta. Bueno, estamos escuchando a Valeria La Ferrara. Gracias, Nana, por este aporte. Con esta canción, si les parece, cerramos el bloque de las canciones que hablan de perros. Si quieren podemos hacer segunda temporada, porque quedaron un montón afuera, porque hay muchísimas. Mirá qué lindo que esta canción que hizo. Es Le mandamos hermosa. un beso grande a Valeria, es vecina del barrio. Bueno, Qué le mandamos grande. un beso grande a Valeria. Yo creo que ya Cero sé drama quién es. negri. Ay, la amo además. Es una genia, la amo mucho. Un beso. Compartió mi publicación además hoy, así Sí, que... total, lo vi. ¿Sabés qué? Lo que podemos hacer, la ponemos de cero. Así Sí. la escuchamos entera sin nuestras voces intervenidas. Y la otra vez casi la atropellan acá en 10 y 50. No, le mandamos un beso grande a Valeria, Sí. es una capa total. Che, gracias por el aporte de la oyente también. Escuchamos entera esta canción y volvemos ya a despedirnos. Lila es un perro guardián que sale a bailar de
Perrito Malvado, aportaba C. Álvarez y decía, che, no puede ser que no esté en la lista. El Perrito Malvado de Elegante. Tiene cierto grado de razón, Marian. De Elegante y Pablito Lescano, que es un temón. Y no solo es un temón, sino que además es muy mood viernes. Es viernes, Marian. Claro, Perrito Malvado. O no seas así. ¿Al cumple de quién te vas? De Lucy Conti, le mando un beso grande, grande, grande. ¿Y después vas a venir a Pura de Tres Vida Arroyos. conmigo? Es muy posible. Tengo que ver cómo está la situación en casa, ¿viste? Que tengo una situación en casa. Una situación. Claro, pero ¿te queda por tu barrio el cumple? Lo que pasa es que ahora me preocupa porque me pasa esto. Está haciendo un poco de frío para que la parrita esté afuera. Pucha, sí, yo no me traje una cosita. ¿Y vos te vas directo al Pura? Mirá lo que es eso. Le mando un beso muy grande a mi gran compañero y amigo Merlina Espirós, que me hizo los flyers hoy de buena onda. Así que gracias, los estoy bien de diseño difundiendo. Sí, anda muy bien de diseño. Che, gente, busca ahogar una perrita. Sí, estaba en la calle, tiene entre 7 meses y 1 año, se lleva bien con otros animales, es muy juguetona. No puse ahí que es muy cariñosa, que me parece que es algo fundamental. Para la gente de la radio que por ahí no está mirando el streaming ahora mismo, estamos en presencia de una perra hermosa. Es increíblemente bellísima y muy carismática. Se nota que tiene un montón de amor para dar. No, es muy carismática, es muy graciosa. Me causa mucha gracia cómo intenta jugar con mi otro perro, con Octu, ¿no? Que es el rey de todo mi universo. No puedo creer que todavía no haya aparecido el suertudo, ¿no? Que la adopte. ¿Qué cosa, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no la adoptan a esta perra hermosa? Realmente yo, si tuviera una casa más grande, no lo dudaría. Porque la veo y decís, che, es una perra hermosa. No solo es hermosa, sino es que es chistosa. No sé, es como que está re contenta la loca, además de tener una casita. Ayer la despulgué, le di una pastillita. Sí, ¿y caen? Y claro, en un momento estaba re molesta y la miro, estaba en el patio, ¿viste? Mientras se despulgaba. Y la miro. Cuando yo digo patio, digo un 2x2, pero bueno, estaba ahí. Y la miro y claro, le caminaban, ¿viste? Ay, qué rico. Le recaminaban y le molestaban. Entonces yo ya moribundas. Entonces yo agarraba y le pasaba como un trapito húmedo y se las iba corriendo. Ah, mi amor. Y después nada, cuando se le cayeron todas, porque son infalibles esas pastillas, las pastillas para pulgas y garrapatas. ¿Dónde se la pones? ¿En la comida? No, claro, sí, se la di en la comida. Pero además son masticables, no sé. Sale con fritas. Se sentía re bien y ahí dijo, bueno, esta es la mía, che, no me pica más, me dieron de morfar y se puso re contenta. Me llamó la atención que rápidamente se subió arriba del sillón, como que lo vio Octubre que lo hacía y ella lo imitó y fue y lo hizo igual. Como que todo lo que Octubre hace, ella lo observa y hace lo mismo. ¿Pero compartieron espacio los tres? No. Sí, estando yo. Lo que pasa es que si yo me voy, yo no la quiero dejar con ellos porque están verdaderamente odiados. Pocho no se la fuma ni a palos, o sea, tipo la perra se acerca a medio metro y ya gruñe. No, bueno, los entiendo un poco. Y el otro, ¿qué Octubre, onda? Que es el perro más sociable del mundo y con perras se hace lindo y todo, y le encanta jugar, más con una perra cachorra, está indignado. La perra se le acerca y él, o sea, yo nunca había visto a mi perro gruñirle así a un perro. Claro, pero por ahí fuera de casa es otra cosa y adentro de casa no le cabió un carajo el chiste, ¿no? Un carajo, no está. Y yo me di cuenta que está ofendido conmigo, porque yo lo llamaba y el loco, ¿viste? Nada. O sea, tipo, esta no te la voy a dejar pasar. Yo le explico igual, Bueno, ya entro en el universo del delirio y no quiero entrar ahí. Dale, porque quiero que la cosa. gente... 20 y 58 para entrar al universo del delirio. No solo me relacione con esto. Soy mucho más, además de una persona que adopta perros de la calle. Che, 58 minutos pasaron de las 8. Esto quiere decir que faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Esto quiere decir que faltan 2 minutos para que nos vayamos. No sin antes, ¿qué? No sin antes despedir a nuestro hermoso equipo de trabajo que la verdad que hace que las semanas tengan sentido, que den ganas de venir acá. Por lo pronto, Emiliano Bielevich en todo aquello que nos hace sonar muy bien, y a su derecha, o sea, yo los veo como que está a la derecha, pero es a su izquierda, está Máximo Pluma Punk en todo aquello que nos hace ver bien. Y detrás, en la oscuridad y sin pantalones, ¿quién está, Marien? Sin pantalones está Agustín Titarelli, ¿sí? Hoy le pintó venir. Primero trajo unas bermudas que no dejaban nada de la imaginación. Y luego se las quitó. Las bermudas que trajo, muy cortitas, no dejaban nada de la imaginación, luego se las quitó. Mirá y ahora vos. está directamente con el culo apoyado así, como Dios lo trajo al mundo, en la silla. Para que sepa la gente el lunes, ¿no? De Con dónde el estuvo culo el chivado. culo de Agustín.
Mentira, Rey. No, que él quiere ser un profesional. No, es verdad, es verdad. Igual Agustín hoy la rompió al es un gran aire. profesional, la rompió al aire, es divertidísimo. Qué raro, qué poco vimos de Vic. No comentó nada. Nada, che, ha estado... Tremendo, se desconectó. Y bueno, a veces hay que hacerlo un poco, ¿viste? Le mandamos un beso grande, pronta recuperación y mañana es sábado, así que nos